Sí, La entrevista se titula como una mirada integral sobre la educación. El objetivo es conocer, analizar las diversas dimensiones que conforman el ámbito educativo, como el contexto familiar, comunitario, institucional y cultural, a través de la experiencia y percepción de la docente entrevistada, en este caso su persona, con el fin de comprender cómo estos factores influyen en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Como introducción que nos piden es la entrevista con diálogo abierto con la licenciada Mariana Takuri, docente de la Unidad Educativa 26 de Febrero, Cantón Paut. Se enmarca en la búsqueda de comprender diversas realidades del ámbito educativo ecuatoriano. La entrevista se realizará por ejes temáticos que permiten abrir espacios de reflexión desde la voz de la experiencia docente. Tal como señala García Chato 2014, el ambiente donde la persona está inmersa se conforma de elementos circunstanciales, físicos, sociales, culturales, psicológicos y pedagógicos del contexto. Y esto es precisamente lo que buscamos conocer. Sin más que decirle, le doy la bienvenida, profe. muchísimas gracias, un gusto. Como eje uno tenemos ambiente de aprendizaje y contexto educativo. Romo 2012 afirma que el ambiente educativo es un concepto integrador que abarca el entorno físico, social y humano, elementos que inciden directamente en el aprendizaje de calidad. Desde su experiencia, ¿cómo influye el ambiente físico, social y pedagógico del aula en el desarrollo integral de los estudiantes? Muy buenas noches, muy bien. Cuando hablamos nosotros de ambientes de aprendizaje, realmente es un conjunto de todo. Recordemos nosotros que el eje primordial es el estudiante. Entonces, para generar los ambientes de aprendizaje, se necesita primerito la- eh, ese, ese ánimo del estudiante por aprender. ¿Y cómo generamos eso? Con las estrategias metodológicas que nosotros empleamos, que son diversas, pero siempre va a tener un inicio, porque usted, el ambiente comienza, como yo les he dicho a los estudiantes, comienza desde una aula en donde esté ordenada, un aula en donde tenga sus rincones de aprendizaje y donde se escuche las experiencias de los estudiantes, donde comencemos a crear nuestro propio aprendizaje desde las experiencias y reflexiones que los niños van teniendo cada día. Esto acorde al contexto institucional y local en el que se desenvuelve el educando. Nosotros hablamos de ambientes de aprendizaje, puede ser el espacio, el aula, en sí el aula, pero recuerde que no solamente el aula puede ser, existen espacios de áreas verdes, la misma dirección de educación donde los niños pueden dirigirse y aprenden que ahí hay una persona, que ahí están los símbolos patrios, que ahí eh, vamos a tener una reunión con los líderes de la institución. Entonces, cada uno de estos espacios que conforman el entorno escolar puede formar parte de un ambiente de aprendizaje, pero los ambientes de aprendizaje siempre van a estar ligados a las estrategias metodológicas que los docentes empleemos en cada área de estudio. También me gustaría saber cuál considera que es la importancia de reconocer el contexto educativo al momento de planificar el aprendizaje. El contexto educativo es importantísimo porque nosotros de ahí surgen las experiencias. A veces nosotros no podemos comparar lo que estamos viviendo aquí en Paute y decir que a lo mejor es la misma realidad que están viviendo en Quito. A nivel nacional podemos tener y hacer establecer semejanzas y diferencias. Sin embargo, nosotros aquí generamos la energía o Paute, por ejemplo, es el lugar más conocido como la generación de la energía para el país. Muy distinto de la ciudad de Quito, que en cambio es la capital de los ecuatorianos. Entonces, es muy importante tomar en cuenta nuestro contexto para de ahí conocer la realidad que vive nuestro país. Entonces, desde aquí, desde lo más pequeñito, desde el entorno del hogar, desde el entorno del aula, tenemos que nosotros aprender a conocer y a conversar y a dialogar con los estudiantes. ¿Qué es lo que está pasando? A ver, ¿cómo es, cómo Paute?
forma parte primordial e importante para el desarrollo social, económico, político del país. Y cómo, en cambio, la diferencia de cómo es la capital de los ecuatorianos y la semejanza, ambas ciudades, Quito y Paute, pertenecen a la región Sierra. Entonces, mire esas relaciones que podemos nosotros dar a través del entorno. Pero en nuestro entorno es Ya. muy importante saberlo, conocer primeramente el docente, porque si el docente no conoce en el entorno en el que se desenvuelven los estudiantes, es muy difícil que aprendamos y enseñemos desde la realidad propia que se vive. En caso de un docente, al no saber el contexto en el que se encuentra, ¿cuál cree que sería el desarrollo, o sea, la manera en que el estudiante se vaya formando? En- O, por ejemplo, Mm, La mayoría de nosotros, como docentes, vamos reconociendo nuestros contextos, vamos reconociendo, y esto es muy importante que partamos desde ahí, porque el currículo dice es flexible y contextualizado a la realidad del estudiante. Entonces, ahí viene la importancia de saber planificar con anterioridad, porque la planificación a nosotros nos permite abarcar una realidad eh, diaria. Entonces, cuando planificamos, conocemos, porque a lo mejor hay docentes de Loja que están viviendo aquí, su realidad muy distinta a la nuestra, pero es ya la formación docente la que nos va dando a nosotros la experiencia diaria, el conocer los contextos educativos. como eje 2 tenemos la relación entre la familia y comunidad. Según Jaramillo 2007, el aprendizaje es más efectivo cuando hay una integración social crítica que se logra fortaleciendo la conexión entre escuela, familia y entorno social. ¿De qué forma considera usted que la familia y la comunidad pueden aportar el aprendizaje de los estudiantes? Recordemos que la educación es un triángulo, ¿ya? En donde está conformado por el estudiante como el eje principal, primordial del aprendizaje, su docente como la guía en esos aprendizajes y la familia como aquel veedor, como aquel que está ayudando y viendo qué está aprendiendo mi hijo. A ver, yo siempre les digo a los papitos, eh, dice, profe, pero no quieren leer, pero no quieren estudiar, pero a veces les estamos dando ese tiempo, los padres de familia. Entonces yo siempre recomiendo, a ver, hoy día que aprendieron a leer, muy bien, léame un párrafo como padre de familia, ¿ya? Y como docente también, preguntando y escuchando qué es lo que ellos están viviendo en sus hogares. Hoy la realidad de nuestro país, con la inseguridad, con cada uno de los problemas que enfrentamos como país, nuestros estudiantes tienen mucho que contar, mucho que decir. Y ahí es donde formamos ese triángulo de la educación. El niño, el docente y los padres de familia. Es fundamental que los padres de familia nos ayuden porque recordemos que la escuela es del primer hogar. La escuela, perdón, el hogar es la primera escuela. Recuerden que los niños vienen aprendiendo los valores en la casita. Y en la escuelita solo se refleja qué es lo que está pasando en la casita. Si hay valores, los estudiantes reflejan esos valores. Pero si no hay valores, si estamos llenos de antivalores, también los estudiantes demuestran eso. Entonces ellos son una esponjita. Todo lo que ven en su alrededor, en su hogar, lo van y lo reflejan en las aulas de clase. Y ahí la importancia de la familia. La familia es el núcleo principal, primordial de la sociedad, por todas estas características que tienen que llevar dentro de la educación, porque recordemos que la educación es el arma más poderosa que nosotros podemos enfrentar para enfrentar esta pobreza, esta discriminación y cuántos problemas más que hoy tenemos que enfrentar en la sociedad del siglo XXI. En caso de que un niño, por ejemplo, no tenga el apoyo de la familia en su aprendizaje, ¿qué medidas toma el docente dentro del aula o dentro de la institución?
Dentro de la institución, nosotros recordemos que nosotros nos basamos en algo primordial que es la inclusión. Y dentro de la inclusión se tiene a los estudiantes que dar una mayor atención. Ya nos llama la atención cuando un estudiante no trae sus deberes, ¿no? Algo está pasando en su hogar. A lo mejor no están viéndole la mamita, el papito, a lo mejor son hogares desintegrados, a lo mejor los papitos han migrado, ¿no? Pero entonces, ¿usted qué tiene que hacer? Reportar al DS y el DS le ayuda y detecta que a lo mejor puede ser que haya alguna necesidad educativa específica o que sean por causas socioemocionales. Y ahí trabajamos en conjunto con el DESE y con la pedagoga de apoyo. Entonces, cuando no hay esa ayuda, la escuela busca su equipo interdisciplinario y tenemos que trabajar con los estudiantes. Pero no podemos dejarlos. Recordemos que incluir no solamente es integrar, es realmente cubrir esas necesidades básicas del estudiante. Eh, ¿Por qué considera importante que la institución trabaje en conjunto con las familias y la comunidad? Es importante trabajar con la comunidad porque, mire, los problemas que nosotros nos aqueja actualmente, ¿no? Inseguridad, desempleo, migración, eh, incluso los desastres naturales. Nosotros debemos saber qué es lo que está pasando en la comunidad, por qué el estudiante a lo mejor llegó atrasado, porque hubo un derrumbe, porque no hay luz, porque vive en un lugar lejano donde si perdió el bus, tiene que esperar la camioneta que vaya con una carrera y regrese. Entonces, es muy importante trabajar y tener este vínculo con la comunidad porque siempre hablamos de contexto y cuando hablamos de contexto no es un solo mero de hablar, sino realmente de conocer cómo nos desarrollamos como sociedad, como comunidad, como persona, porque el desarrollo integral de un estudiante en el aula tiene que involucrar todos estos aspectos, hacerles tomar en cuenta que yo hoy me estoy educando porque mañana seré el futuro líder de mi comunidad, el que voy a ayudar la futura docente, la futura enfermera, el futuro doctor, el futuro policía, el que voy a ayudar y voy a colaborar y voy a servir para la sociedad. Voy a poner mis dones, mis aprendizajes al servicio de los demás. Por ello es importante conocer nuestra comunidad. En el eje 3 tenemos la relación ahora familia-escuela. ¿Cómo cree que los padres y la institución deberían colaborar para apoyar el aprendizaje de los estudiantes? Mire que desde el 2023 nosotros tenemos conformados el Comité Colmena y esto abre la posibilidad de una mayor participación de los padres de familia en la toma de decisiones. Sin embargo, por múltiples razones, económicas, sociales, laborales, esto no sucede y a veces nos dejan solos a directivos, a docentes, que que, por ejemplo, se confunda, ¿no? Se confunde a veces la escuela como una guardería y no es así. En la escuela, si bien no es una empresa la escuela, deberíamos tener muy presente que es una comunidad educativa. La escuela, el colegio, son comunidades educativas donde tienen que apoyar los padres de familia con sus decisiones, con sus opiniones e inclusive con los aportes económicos, voluntarios, con mingas, porque si no recibimos ese apoyo de cada uno de los miembros de la comunidad, no se puede avanzar en educación. La educación, dice, no es politizada, no se debe politizar la educación. Sin embargo, el momento de la toma de decisiones involucra a la comunidad, a toda la sociedad y a todos sus actores primordiales, porque es una toma de decisiones en bien de la comunidad y de todos sus integrantes.
Y al hablar de todos sus integrantes, estamos hablando de personas adultas, padres, madres, de familia, porque yo necesito de ese niño que me lea, que me escriba, porque a lo mejor viven con los abuelitos que no saben leer, que no saben escribir, que no tuvieron esa oportunidad, y ellos se convierten en la fuente de conocimiento de mis generaciones pasadas. Por eso la relación entre la escuela, comunidad, es importantísima y no se puede dejar de lado, por estos motivos que le aclaro. ¿Usted ha notado beneficios cuando la familia participa en festividades o programas dentro de la institución? ¿Podría compartir algún ejemplo? Mire, cuando las familias hay ese apoyo, los niños, yo siempre he dicho, los papitos venimos y decimos, porque también soy madre, y decimos, pero ¿por qué se sacó esta mala nota? ¿Pero por qué no hizo? Primerito, considero yo que nos debemos analizar como padres de familia. ¿Estoy yo cumpliendo mi rol de padre de familia? ¿Estoy apoyando en las decisiones importantes? ¿Estoy programando con los estudiantes cuando a veces decimos algo sencillito? Hagamos un baile. No, 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 pero que bailen tal o cual personas, los mismos de siempre, que a veces son pocos. Hay veces en las que usted va a tener una suerte, le decimos suerte nosotros cuando toca un paralelo en donde todos los padres de familia colaboran, pero hay otros en donde no quieren colaborar, donde no existe esa colaboración, donde a veces debemos analizar esta situación, el por qué los padres de familia han dejado de colaborar, han dejado de ayudar y han dejado de apoyarnos a nosotros. Tal vez porque no saben la importancia que ellos emergen dentro de la educación de los hijos y a veces dejamos de lado. Hoy en día, sumergidos en la era de la tecnología, en los celulares y todo, tenemos tiempo para estar en las redes sociales, pero menos para estar involucrados y no queremos involucrarnos en lo que es importante, porque recalco, lo más importante en esta vida es la educación. Usted como padre de familia, como docente, porque también es padre de familia, usted la única herencia que le puede dejar y la mejor, la que nadie le va a quitar, es la educación. Y si todos nosotros comprendiéramos eso, nuestra sociedad cambiara. Nuestra sociedad, porque una sociedad culturizada, una sociedad educada, son aquellas que han salido del tercer mundo. Somos un país tercermundista porque no aprendemos a reconocer nuestras fallas y nuestra primera falla es el no apoyar en la educación a nuestros hijos, en dejarlo todo en manos de los docentes. Pero los docentes cuando no reciben ese apoyo se sienten atados de manos, porque necesitamos el apoyo fundamental de los padres para lograr aprendizajes significativos y funcionales que realmente beneficien el desarrollo integral de cada educando. Cuando un padre de familia no colabora o tiene un paralelo donde no hay colaboración, interviene tal vez autoridades superiores o solo el docente. Lastimosamente, en varias instituciones no hay la intervención, realmente el liderazgo es una categoría de analizarla muy a fondo, porque también cuando los docentes perdemos ese camino de liderar, porque liderar es ser guía, es conformar y ser parte del equipo. Entonces, en varias ocasiones intervienen. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué no hay ese apoyo a la docente? ¿Qué pasó? Muy pocas veces, porque a veces es hasta malentendido y eh, se puede trastornar más bien transformar, perdón, en un problema hacia el docente, que a lo mejor la docente está con malas estrategias, que los padres no le quieren, ya hay denuncias en el distrito. Entonces, muy pocas veces hay esa ayuda efectiva. Entonces, la docente es quien tiene que mejor buscar otras estrategias y basarse en el apoyo de los padres de familia, porque no todos apoyan y no todos tampoco están en contra, no. O sea, hay paralelos en donde
Así tiene la mitad del apoyo y en otros que no va a tener el apoyo de la otra mitad, pero se puede sobresalir porque para eso tenemos estrategias metodológicas, hasta para conversar y llegar a acuerdos con los padres de familia, porque la mejor forma es de tener una comunicación asertiva con los padres de familia. Miren, padres de familia, ustedes tienen esta responsabilidad y yo tengo mis responsabilidades y mis derechos al igual que ustedes. Eh, en este triángulo de la educación, todos tenemos derechos y obligaciones. Y mientras se cumplan esos derechos y esas obligaciones, no hay problema. Pero sí es necesario la ayuda de los padres. O sea, el momento en que todos, o en su gran mayoría, entendamos que como padres tenemos una gran responsabilidad en la educación de nuestros hijos, no solo de ir a matricular y dejarles, todo va a cambiar. Todo, todo cambia. Así cerramos lo que es la relación familia-escuela, escuela-comunidad. El eje 4 trata ahora del proceso de enseñanza-aprendizaje, tal como menciona Bermud y Wang Riswi, 1988. El contexto de enseñanza, incluyendo la docencia y evaluación, es crucial para que se dé un aprendizaje significativo. Me gustaría saber qué estrategias utiliza usted en el aula para lograr la participación activa de todos sus estudiantes. En realidad hay varias estrategias, ya les digo, podemos utilizar storytelling, podemos utilizar el aprendizaje cooperativo, podemos utilizar un sinnúmero de estrategias. Sin embargo, hoy en día nuestras aulas mm, tienen varios estudiantes con necesidades educativas especiales, específicas más bien. Entonces, al tratarse de ser aulas con varios estudiantes que necesitan de este apoyo, la docente en su gran mayoría, desde mi perspectiva, me apoyo en el trabajo colaborativo, en la ejecución de proyectos, porque nosotros, como usted lo decía, debemos evaluar, ¿no? Consideremos primerito todos estos tres pasos. Nosotros siempre tenemos, desde la anticipación en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tenemos que hacer un refuerzo. En la construcción también un refuerzo. Y en la consolidación también se refuerza. Y usted, al tener un aula con varios estudiantes de necesidades educativas y con los estudiantes regulares que llamamos, usted tiene que buscar una amplia gama de estrategias. Entonces, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos y el aprendizaje cooperativo, aliado con varias estrategias, va usted a lograr una efectividad en su clase. Pero usted tiene que enseñarles a los niños que aunque trabajemos con un currículo en competencia, el aprendizaje tiene que ser de forma cooperativa, no una competencia, sino cooperar, ayudarle al otro, enseñarle que si el otro necesita y yo tengo mis potencialidades y mis destrezas para ayudar, yo también puedo cooperar. Como estudiante también coopero en, en el conocimiento de nuevos aprendizajes con mis compañeritos. Entonces, varias de esas estrategias, no puedo decirle una, dos, tres, pero sí le digo que estas estrategias son muy importantes para trabajar con aulas en donde la gran mayoría en nuestra institución tenemos con estudiantes con necesidades educativas específicas y tenemos que aplicar estas estrategias para poder sobresalir y sobrellevar el aprendizaje en el aula. ¿Cómo adapta su enseñanza a las diferentes necesidades y estilos de aprendizaje? Por ejemplo, como sabemos que no todos los niños aprenden de la misma manera, sino va a haber niños siempre que aprendan más rápido y niños más lentos. Entonces, ¿cómo adapta usted su enseñanza para que trate de igualar el nivel de aprendizaje al mismo tiempo de todos los estudiantes? Bueno, en mi caso muy personal, eh, siempre nosotros trabajamos de acuerdo a los informes del DESE. Recuerde que hay necesidades específicas de grado 1, específicas de grado 2 y específicas de grado 3, dependiendo la necesidad educativa. Entonces, la mayor parte yo trabajo con módulos
porque hay estudiantes que no, aún no adquieren el código alfabético, otros que tienen discalculia, otros que tienen dislexia, otros que tienen disortografía y una serie de necesidades que hay. Entonces, desde mi parte muy personal, yo trabajo con módulos y respetando los estilos de aprendizaje, porque como docente ya vamos viendo en el transcurso, usted tiene primerito una evaluación y en una evaluación diagnóstica, ese le sirve para usted conocer cómo están los niños, desde dónde yo parto. Entonces voy viendo el estilo, este estilo a lo mejor eh, cuando usted ve las preguntas que tienen más imágenes, entonces a este niño tiene un estilo de aprendizaje con gráficos, entonces tienen que utilizar gráficos. Y si usted ve que en una clase un estudiante se guía por las canciones, muy bien, este tiene un estilo de aprendizaje auditivo y va viendo cada uno de los estilos de aprendizaje. Para eso nos sirven las evaluaciones diagnósticas. Luego tenemos las procesuales y luego las sumativas. Ese proceso de evaluación lo tenemos que ver como parte del proceso de aprendizaje. A veces nos equivocamos y creemos que la evaluación es solo asignar una nota. No, no, la evaluación es para que nosotros como docentes vayamos viendo el progreso del aprendizaje en el estudiante. ¿Y qué es lo que yo tengo que mejorar como docente? A mí me ha servido mucho. Entonces, yo, como me he dado cuenta de esto, entonces yo trabajo con módulos desde el inicio, porque en la evaluación diagnóstica yo ya voy viendo. A veces tenemos ya los informes, nos entregan los informes el personal del DC, nos entregan los informes y ya conocemos de las necesidades, pero surgen más necesidades en el aula. Entonces, eh, yo he trabajado desde mi experiencia personal con módulos de refuerzo académico y eso me ayuda a equiparar aquellas necesidades que están presentes en el aula de clase, no es en cada uno de los estudiantes que tenemos, porque son diversas, así como nuestros estudiantes son diversos. Como quinto eje tenemos ahora lo que son políticas públicas. Eh, ¿Cuál es su opinión sobre las políticas públicas en la educación actuales? ¿Considera que responden las necesidades reales de docentes y estudiantes? Nosotros dentro de lo que se puede analizar tenemos las mejores políticas públicas. El problema está en el momento de ejecutarlas. Si bien es cierto, tenemos una ley de educación intercultural donde se dice que se respeta la diversidad, se respeta la inclusión, tenemos igualdad de derechos, una educación laica. En el momento en que el Estado no prioriza esta atención a la educación, ahí es donde se transforma un verdadero problema. Las políticas actuales, donde no se está dando el presupuesto para la educación y no se invierte. Si bien nosotros hablamos de la de la sociedad del siglo XXI en una era tecnológica, hay escuelitas donde no tenemos estos aparatos tecnológicos, mallas curriculares en las que no se encuentran. Si hoy en día la tecnología es la base de cada uno de estos aprendizajes, no se encuentran incluidas. Este año se incluye en la malla curricular cívica. Si bien es cierto, nosotros como docentes hemos venido trabajando cívica, las fechas históricas, símbolos patrios y cada uno de estos aspectos importantes para la formación del educando. Sin embargo, si no hacemos un desde los ministerios, porque realmente este problema viene desde el Ministerio de Educación. Mire que todo es una cadena de secuencias. Nosotros no tenemos buenos liderazgos en las escuelas, pero ¿por qué no se tiene buenos liderazgos? No hay un concurso real. El docente es el menos pagado
Realmente, quienes somos docentes, considero yo, y desde mi parte muy personal, yo lo hago por vocación, por amor a esta verdadera profesión, porque realmente no es una profesión que usted va a estar en las mejores condiciones salariales, pero ¿sabe qué es lo que le debe motivar a usted? Es el transformar esta sociedad, el saber que de usted saldrán unos nuevos líderes que ayudarán a mejorar la situación del país. Sin embargo, ya le digo, tiene que cambiar desde el Ministerio de Educación. Debe haber concursos en donde realmente haya méritos de oposición, donde haya unos buenos liderazgos, no solo en cargos y peor cargos políticos. Tiene que haber un respeto a las leyes, porque aquí en el Ecuador somos campeones para respetar. Hay lindas leyes establecidas, pero el caso es, ¿las respetamos? ¿Hacemos que se respeten? ¿Qué está pasando con las leyes? El presupuesto a la educación. Y esto va coordinado inclusive con varios ministerios. Porque ¿cómo vamos a tener una educación de calidad cuando, por ejemplo, hay poblaciones en donde la desnutrición infantil prevalece? Entonces no podemos hablar. Comienza desde una buena alimentación. Mire estos programas de alimentación escolar. Ya vemos que no funcionan, pues deben ser cambiados. Se necesita realmente más auditores, muchos más asesores. Sin embargo, tenemos nosotros muy pocos auditores. Creo que tenemos 11 en la zona 6, si no me equivoco. Entonces, son muy pocos para que estén auditando, para que nos estén retroalimentando. Asesores también muy pocos. Entonces, todo esto es algo sistemático. Tiene que mejorar, tiene que cambiarse estas políticas. Y eso comienza desde el ministerio. En el momento en que cambie todo esto, vamos a mejorar. Pero sí se debe hacer un trabajo conjunto realmente, porque aquí hay que trabajar para poder mejorar la educación del país. No, no es importante solo las leyes, sino que las leyes se cumplan y más que el gobierno centre la mirada en la educación, porque nuestros niños son el futuro de la patria y escuchamos discursos políticos a diario sobre la educación, pero veamos las cifras, veamos qué está pasando. ¿Están acorde los textos a las necesidades actuales? Porque a veces solo nos basamos en los textos y nos olvidamos lo que dice. El aprendizaje será flexible, contextualizado, y los textos están contextualizados a nuestra realidad. Sin embargo, a veces a los docentes nos toca seguir porque es rígido. No, el currículo hay que cumplir el currículo. Entonces, ¿dónde está la flexibilidad? ¿En dónde está la sistematización? Entonces, todo esto es, son factores importantes que debemos percatarnos. Se cumple, no se cumple, las leyes están bien hechas, pero estoy centrando realmente en la educación, porque es bonito hablar de una educación de calidad y calidez, pero se cumple, cumplimos, no se ha cumplido. No hay concursos para directivos, solo son encargos y ahí es donde todo se comienza a dañar. No digo que el directivo tenga todo que ver en la educación, no. Sin embargo, todo tiene que ser bien ejecutado, bien organizado para que funcionemos, para que mejoremos. Si no, puede usted ver las cifras en lectura comprensiva, en matemática, las pruebas PISA. Entonces, todo esto va a mejorar, sí, desde los docentes, porque nosotros somos los encargados de llevar este proceso adelante, pero también desde las políticas que se han implementado para que no solo queden escritas. En cuanto a los materiales para los estudiantes, como bien sabemos, los libros vienen diferentes. ¿Cree que son los correctos para el aprendizaje de los estudiantes? Porque hemos podido observar que ha habido cambios en los libros y ahorita vienen en tipo solo fichas
ya no viene para que los niños puedan leer o puedan informarse un poco más. No sé si son los correctos para usted. Mire, la destreza sin contenido e- equivale a nada. Sería una memorización mecánica, a lo mejor una enseñanza mecánica. Entonces es muy importante. En los libros que hoy vemos está una mezcolanza, decimos los docentes nosotros. Nosotros planificamos, dice, tercero de básica, tiene que aprender hasta las unidades de 1000. Oh, sorpresa, que nos encontramos con sumas que están con centena, con decena, inclusive con la división, cuando recién estamos aprendiendo el proceso de la multiplicación. Entonces, llama mucho la atención y ahí es cuando le digo que las políticas públicas implementadas, si es que no tenemos personas que sean docentes, porque para hacer estos libros considero que el gobierno debería poner a docentes a elaborar estos libros, porque si yo pongo a una persona que no sabe de docencia, que no está involucrada en esta parte fundamental, no va a poder hacer unos buenos textos. No vamos a poder realmente desarrollar las destrezas. Pero como siempre, el docente es investigador, innovador. Entonces ahí es donde recargo la importancia que a veces nosotros como docentes debemos ser creativos y le digo que a mí, en lo personal, me ha funcionado hacer mis propios módulos basándome en los aprendizajes que deben adquirir los estudiantes y desarrollar esas destrezas que son fundamentales. Si no hay lo importante sería que el Ministerio de Educación nos escuche, ¿no? Nos escuche y ponga realmente a personas que saben, porque usted tiene en el Ministerio de Educación, tiene abogados, tiene cualquier otro tipo de personas, menos docentes. Y los docentes son quienes tienen que estar haciendo esos libros, porque ellos conocen la realidad, conocemos la realidad, conocemos desde dónde se inicia, desde dónde se parte para el aprendizaje. Y a veces eso no importa, no influye, nuestras opiniones no son tomadas en cuenta. Ya, en el eje 6 vamos a hablar sobre las políticas educativas. Según Solano 2020, las políticas educativas en Ecuador han evolucionado con el objetivo de garantizar el derecho a una educación integral, pero sin embargo persisten desafíos relacionados con la implementación, el financiamiento y la participación de los actores educativos. Desde esta perspectiva crítica, es importante conocer la opinión de los docentes, quienes viven diariamente los efectos de estas políticas en su práctica profesional. La pregunta es si usted considera que las políticas educativas actuales en Ecuador responden adecuadamente a las realidades de las escuelas, especialmente en contextos rurales o vulnerables. Mire, nosotros como docentes nos formamos en los institutos pedagógicos y desde ahí parte. Nosotros fuimos parte y tuvimos una experiencia hermosa. Nos fuimos a trabajar dentro de nuestra malla curricular, teníamos un año de práctica preprofesional. Y ese año de vivir en las comunidades rurales, usted le enseña a ser al mismo tiempo profesor, directivo, conserje, el doctor, el enfermero, el que da los consejos en la comunidad. Mire, y con las nuevas políticas que se implementaron, se cerraron las escuelas, vulnerando todo tipo de derecho de las comunidades. Supuestamente hay escuelas del milenio. Me pregunto, ¿ha mejorado la educación con las escuelas del milenio? ¿O solo es una mera conveniencia de cada partido político, de cada régimen de Estado de la época? Entonces, nos debemos hacer esa pregunta. ¿Ha mejorado? Hoy los docentes somos acosados, ya sea por padres de familia, por los mismos estudiantes, por los directivos. Hay varias cosas. O sea, la ley a veces, la ley es para unos y para otros nada. Estamos a veces siendo afectados. Y en la parte rural yo le puedo decir,
si bien es cierto, éramos un docente para toda la escuela, pero se podía generar conocimientos, porque ahí estaba la plantita de maíz sembrada y donde usted podía salir y enseñarle. Más allá estaba la señora de la tiendita donde usted podía salir y enseñarle, ¿no? Hacer las compras y todo lo demás. Y hoy en día se encuentran estas instituciones cerradas y varios docentes, miles de docentes aquí en el Ecuador sin trabajo. Mientras en las aulas de los centros cantonales nos toca trabajar hasta con más de 40 niños, mientras la ley le dice 25 estudiantes. Y usted se pregunta, 25 estudiantes por aula. ¿Hay el espacio necesario para esos 25? Cuando usted trabaja con 40, No, falta. no. Las bancas son, usted puede hacer un trabajo en grupo con las bancas y hacer un papelógrafo. Mire No, cómo hemos tenido un retroceso. A veces esas políticas implementadas en gobiernos anteriores nos, ha- nos dejan a veces sin palabras a los docentes o nos vuelven a la época de 1980, donde teníamos que todavía escribir en el piso, porque si se tiene que escribir un papelógrafo, necesita una mesa, usted plana para escribir. Entonces, cada una de esas políticas implementadas, hay que hacer un mea culpa desde el Estado ecuatoriano. ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué no está funcionando? Y le digo, yo vengo siempre haciendo una crítica a esto, desde que saqué mi licenciatura, porque ahí expuse esta realidad, que, que no puedo vendarme y decir, todo está lindo, todo es una maravilla. Cuando tenemos una sobrecarga laboral, cuando una plataforma, usted tiene que subir las notas y la plataforma no se abre. Todo en mejora de la educación. Cuando tiene que llenar papeles tras papeles. Y cuando tiene que cumplir con la malla curricular y con el currículo que le dicen. Nos contraponemos a lo que nos dicen todos los días. Contextualizar, flexibilizar. Porque es bonito escuchar a los asesores, a los auditores, a los expertos en educación. Pero, ¿cuándo nos escuchan a los docentes? ¿Cuándo viven nuestra realidad? No todos han vivido la realidad que nosotros vivimos en el campo o la realidad de las ciudades. ¿Por qué no? Porque es ciudad, todo está a la mano. Entonces, cada una de estas políticas implementadas, y más en el área rural, pobres, yo veía y decía, aunque se habla de una educación que dice que no discrimina, pero el momento en que nosotros le hacemos venir a un niño de Otavalo, de una comunidad lejana de Otavalo, al centro de Otavalo, ya estamos comenzando nosotros mismos por esa discriminación, por ese cambio tan radical que él tiene que hacer, porque si ellos ya por sí tienen, su costumbre es madrugar, para poder llegar al centro de la ciudad, tienen que aún hacerlo mucho antes de las 5 de la mañana. Entonces, todo eso no vemos. Para mí, eh, hago una crítica hacia las políticas implementadas en gobiernos anteriores y que aún persisten, que yo sé que no van a poder ser cambiadas de un día, del día a la noche, no van a ser, pero tenemos que, que alzar nuestra voz y protestar. En esas escuelas habían niños, sí, habían 20 niños y un docente se tenía que hacer cargo de esos 20 niños, que también estaba mal, ¿no? Debían ser dos niños porque así se genera hasta empleo y se genera una mejor calidad en educación. Sin embargo, ellos estaban atendidos en sus lugares propios, en su comunidad, lo que hoy no ocurre. Hoy tienen ellos que viajar y tenemos esa realidad. En Paute aquí, niños que vienen desde las 5:30 de la mañana
desde las comunidades lejanas para llegar al 26 de febrero, los niños de Tejar, los niños de, de las comunidades lejanas de Paute, tienen el cupo en la escuela y ellos se ven obligados a madrugar. ¿Qué aspectos de la política educativa ecuatoriana cree que deberían fortalecerse para así conseguir una educación de calidad y equidad? Mayor retención a los niños y niñas desde la primera infancia, porque dice, está establecido que vayamos, dicen los niños, no es obligatorio el inicial uno. Sin embargo, ¿qué atención le estoy dando a esos niños que están todavía fuera del sistema? Si bien es cierto, existen los NHs o los IBBs, pero no hay cupo para todos, no todos están siendo atendidos. Para que usted ingrese a un CBB, a un CNH, tiene que realmente el niño formar parte de un grupo inclusivo. Entonces, no veamos si hay dinero o no hay dinero, porque a veces les segregan por esa parte, ¿no? Sino comencemos a atender desde la primera infancia, con atención médica, esos aspectos fundamentales que antes había un médico en cada institución. Entonces, desde ahí, actualmente, después de la pandemia, necesitamos más psicólogos en cada institución. Entonces, deberían implementarse políticas en donde digan, vamos a implementar psicólogos, vamos a mejorar el estatus del docente, vamos a considerarle al docente no una máquina, sino un ser humano que también tiene familia, que también tiene hijos, que también tiene los problemas y que desde su base principal, primerito, somos personas. Entonces, cada una de estas políticas tienen que ser cambiadas, vistas desde una forma, desde una manera más integral, desde la empatía, desde la solidaridad, desde el respeto, desde cada una de esas cosas que toditos los días hablamos, pero sin embargo no practicamos. Profe, después de analizar varios ejes sobre la educación y aprender desde su experiencia, ¿qué consejo me daría a mí como futuro docente? Bueno, mi primer consejo es realmente ame esto, no lo vea como una profesión, véalo como una vocación de servicio hacia los demás, como aquel que va a formar parte de la vida de cada uno de sus estudiantes, que en mayor tiempo usted no va a recordar a los estudiantes, pero ellos les recordarán a usted. Ese es mi primer consejo. El segundo consejo, nosotros tenemos que aprender, reaprender y volver a aprender, como lo dice Alvin Toffler. Cada día es un nuevo aprendizaje y no siempre el docente va a ser el que enseñe. Usted va a tener estudiantes que le enseñen a usted y que usted aprenda cada día con nuevas experiencias, con nuevos desafíos, atravesando cada uno de los retos. Ame su vocación, ame el ser docente, el ser el formador de las futuras generaciones. Aprender en el caminar de cada uno, porque yo le digo, cada día es una nueva experiencia y eso le va a enseñar, le va a motivar, va a tener altos y bajos, inclusive a veces más bajos que altos, pero esa es la docencia, realmente ese camino hacia el aprender, hacia el innovar, hacia el mejorar y que nunca usted se olvide de que antes de ser docente, usted es una persona. Eso, mi querido Kevin. Muchas gracias, profe. Profe, hasta aquí ha sido la entrevista. Sin más que decir, le agradezco profundamente su tiempo y disposición. Sabemos que sus respuestas nos brindan una visión enriquecedora, perdón, que fortalece nuestra formación como futuros docentes, que buscamos transformar la educación a una educación de calidad, a una educación inclusiva, crítica y contextualizada. Sin más que decirle, le agradezco bastante, profe, por ayudarme respondiendo preguntas que quizás no sabía
y ahora, gracias a su experiencia, sé más sobre la educación.